muchos deseos de golpe y el migajero promedio no sabe administrar tantos deseos de golpe. Tranquilos, hay mucho hype por Hiyuki y está rotísima. Os recomiendo ir a ver la build que está por aquí, darle amor, darle cariño, pero sobre todo, cuidado, porque pasa mucho que el jugador promedio tiene tanto y ahora está justo Morni, Yuno y Hiyuki en el banner que al final malgastas todo y ya no solo os voy a hablar de ay, señor de la pantalla, ya sé que viene Denia para Emez, pero bueno, ya tengo por lo menos el equipo de Linae Morni. No. Es que luego viene el soporte de Hiyuki, la colaboración con Cyberpunk. ¡No! ¡La ha mencionado! Y posiblemente nadie se da cuenta, pero vendrán reruns espectacularmente esperados y personajes que a lo mejor completan equipos que todavía estáis esperando a terminar. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemed, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Vamos a ver si llegamos pronto a los 10k de suscriptores en el canal, al menos por el aniversario. Así que hacerme ese favor si estáis ilusionados y jugando y divirtiéndoos y os gusta el contenido del canal. Gracias. Tenéis una suscripción lunita gratis solo por ver el canal de forma free to play. Gracias por estar ahí una vez más detrás de la pantalla. Y vamos con cómo no desperdiciar tus recompensas de aniversario. Ya la mayoría habéis sacado al menos de esta versión unos 50 deseos migajeando entre los eventos, estos 20 que te regalan de golpe, los logins que van dando, el mapa, la historia principal. Y sabéis que en toda la versión, a lo largo de ella, al menos hay como mínimo unos 150 deseos free to play y con suscripción lunita más pase de batalla os llegáis casi a los 170, casi 180, como dije en otros vídeos, que para ser una versión de aniversario está bastante bien. La cuestión es que yo me he dado cuenta que como llevo jugando poco y mi pareja también, en el mapa ya sabéis que os dije que hay una media entre 50.000 y un poco más de astritas, que cuidado con las 50.000 astritas porque son casi más de 300 deseos, más estos 180 os vais a los 500. Y sé que parece mucho y sé que hay muchos personajes importantes. Así que empecemos por el principio. Hiyuki, el personaje que está dando la vuelta a todo Wuthering Waves, el soplo de aire fresco, en mi opinión, junto con Aemed y en algunos aspectos hasta superior a Aemed, el personaje que tiene un gameplay mejor y más entretenido, en mi opinión. Las opiniones son subjetivas, por favor una cadena en los comentarios de Hiyuki Deidad. Me parece que el gameplay es espectacular, es dinámico, es un gameplay que no se vuelve repetitivo, no te cansa, tienes que hacer un montón de cosas, estar pendiente de dos fortes distintos, entender las 3 cargas de la ulti, hacer las 3 cargas si quieres o solo una ulti, la segunda ulti despacio sin cargarla para luego guardar stacks para la siguiente y hacer mucho más daño. Es un montón de mecánicas que entender, es muy interesante de hecho de entender y sus constelaciones además son una tentación muy grande. Iba a decir un byte porque estaba bugueada la segunda constelación y por fin la arreglaron. Hay un correo ahí que te da astritas, ves a reclamarlo. Y la cuestión es que obviamente mucha gente se va a calentar y se va a volver loca por las constelaciones y también las de Morni, que es la que voy a comentar ahora. Entonces, ¿Hiyuki merece la pena? Sí, porque a día de hoy nada más acaba de salir, ya está más o menos cerca del top 3 de mejores equipos del juego junto a Aemed. Y aún no tenemos su soporte dedicado, pero sobre todo el kit de Hiyuki, el arma de Hiyuki y algunas otras pasivas y el set indican que la propia Hiyuki también activa una cantidad pero brutal de buffos a los personajes del equipo que apliquen las dots de Helio. Y ese personaje, sabéis que es Lucila, y bueno, ya sabéis, mucha gente anda como, uy, Lucila, que es un leak, no hablemos de Lucila. A ver, ya sabemos todos que si no es Lucila es otro, pero va a ser un personaje Helio que acompaña a Hiyuki. Ese sub DPS, seguramente, si Hiyuki ya es top 3 del juego, sea algo más parecido a Denia y nos dé un spike de poder muy superior a lo que actualmente se podría testear con Hiyuki Linae Chisa o Hiyuki Linae Morni. Es mejor Chisa de hecho, y ya probándose con Morni ya es top 3 equipos del juego. Entonces, ¿merece la pena? Sí, por supuesto que merece la pena, pero no quería decíroslo hasta haberla testeado. Y si ya tenéis varios equipos en UA, pero queréis algo top meta, Prime, donde con calma después podéis sacar a Chisa, bien. Aquí empiezan los dilemas.
Si tiras a Hiyuki y no tienes a Chisa, hay que hacer el cálculo de ahorro para Chisa. Y antes que volverse loco por constelaciones, las armas son mucho más importantes, sobre todo la de Hiyuki, porque ya no solo aumenta el daño de ella una locura, sino aumentará el daño de las dots de Helio y el daño que van a recibir los enemigos si hay más de estas, incluida la del sub-DPS que posiblemente sea Lucila. Hablemos de Lucila ya como algo natural. Entonces, mucho cuidado porque el arma de Chisa es casi también muy importante y aunque nos den muchos deseos, es cierto que mucha gente que sea full free to play, de los 6 personajes más arma del aniversario, más lo que llegue luego en la punto 4, vais a poder sacar no todo lo que esperáis. Igual sacáis 2 o 3 personajes y 2 armas como mucho y teniendo suerte. A menos que metáis tarjetón. Lootbar, link aquí abajo en la descripción. Ahorráis un montón. La mejor plataforma para recrear en Within Waves, así que ya sabéis, está aquí abajo. Y aquí viene la cuestión. Hiyuki merece la pena. Ok, check. Siguiente. Yuno. Yuno es un DPS. Sí, señores, mucha gente la está jugando como DPS con Linae Morni y es un DPS que también es espectacular. Y ella sola, digamos que desbanca mínimamente el equipo de Augusta, pero luego obviamente es el soporte prime del equipo de Augusta. ¿Qué tan fuerte es todo esto? Pues bien, Augusta y Yuno, digamos que como ya ha salido Sigrika, Luke, Aemeth, ahora Hiyuki, iba a salir algún personaje más y la High Roll ya nos han traído prácticamente 5 equipos que gripean a todo lo demás. Y por encima de Augusta y Yuno DPS siempre estuvo como mínimo Cartetia y algún equipo más en el juego. Es cierto que es un personaje que ya está sufriendo efectos del Power Grip. Si te gusta mucho, si tienes todo lo que quieres, si te pasas los endgames, si tienes, digamos, al menos una core para dedicarle, al menos Linae, pues Yuno está muy bien, pero es la que menos prioridad le daría en este caso en el banner. Y luego Morni. Hay muy pocos healers en el juego y muy pocos promocionales. Es verdad que diré, bueno, sí, Verina y Shorekeeper todas las cuentas. Ya, pero va a evolucionar mucho más el metagame poco a poco. Y Morni supera a Shore, si hablamos de la core de Linae Morni, en un montón de carries, es mucho mejor el desempeño que da la propia Morni y nos da un prime absoluto con el equipo de Luke, digamos que oscilando con según tercer mejor equipo del juego, peleándose con Hiyuki hasta que salga el soporte. Nos da prime de Aemeth con Linae Morni también, que es esa core tan brutal. Y como soporte, si tienes la primera constelación, que ahora hablo de ella, sabéis que supera con creces a Shore y que de hecho esa primera constelación hace que ya no dependa de jugar Linae, sino que ya sea un soporte que le mete 40% de amplificación de daño a todo el equipo con su talento, más la outro, más el bufo del set, más el arma, 20% de daño crítico si la conseguís, que es una locura todo lo que nos puede dar nuestra queridísima Morni. ¿Qué ocurre con todo esto? Que ya de base no sabemos qué hacer, pero mejor son las armas en el caso de Hiyuki, la S1 en el caso de Morni, y Morni es un healer que a lo mejor os falta o que a lo mejor no queríais gastar astritas en el banner de Shore y solo tenéis a Verina, o al Rover Aero, que también está decente y con el arma mete daño aero al equipo. Y ocurre que esa Morni podría ser una duda para muchos. ¿Cuál es la realidad? Que si vas a sacar a Hiyuki y no tienes a Chisa, Chisa es prioridad. Y ahora vamos a la segunda mitad y hablamos de Denia. Porque claro, Linae Morni solo hay una de cada una, no se pueden jugar en todos los equipos. Así que Hiyuki es un DPS y si cumple los criterios que te he dicho merece la pena. Pero si por algún motivo piensas skipear a Hiyuki, igual plantearte Morni Chisa o al menos como mínimo Morni, porque Chisa sería para Denia Aemeth o para Hiyuki Lucila, entonces Morni es la prioridad número 1 de este banner 100% en cualquier cuenta. Y aquí es donde la gente empieza ya a tener 80.000 dudas. Constelaciones. ¿Qué tan fuertes son las constelaciones de Hiyuki? Pues son muy poderosas. De hecho, la primera constelación es como más una transición a las demás y es un poco bait. Solo da 2 cargas extra a los enemigos de Helio. La S2 es muy buena a nivel de daño, pero funciona más como una calidad de vida para que la rotación sea extremadamente más fluida y mucho más vistosa y cómoda. Pero la tercera constelación es la que rompe muchísimo el daño de Hiyuki. Si no vais por la tercera constelación, no os volváis locos. La tercera, la S3 en la cadena de resonancias, es la que aumenta el daño de Hiyuki una locura. Y de hecho en el futuro el daño de Lucila, que tengo que volver a mencionarlo, pero es que es así. Y el equipo va a mejorar muchísimo. Entonces, cuidado con esto y ir en prioridad por el arma de Hiyuki si no vais por constelaciones. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Ahora,
Segunda mitad, anda por ahí Frolova, hay mucha gente a la que le encanta Frolova, es personaje de daño de eco, puede ser un buen sub-DPS nuker del equipo de Sigrica, tiene su propio equipo como DPS con Cantarella y Killuan por el daño de eco, es un personaje que también fue villana durante mucho tiempo y muy querida, y a día de hoy le pasa algo parecido a lo que es Juno, que os expliqué, o Juno Augusta, por mencionar a Augusta, y que dentro de todo lo que hay, ella está un poquito por detrás, y que de hecho si quitamos todos los equipos de la High Roy, los 4 que hay, más los que faltan, es posible que se vaya ya por debajo de la tabla, aunque en Wuthering Waves todos los equipos sirven, pero incluso equipos antiguos, Cartetia está ligeramente por encima. A quien le guste el daño aéreo y no tenga Sigrica, Cartetia está por ahí siempre vigilando. El problema es que si bien Frolova es el equivalente a Juno y de los 3 personajes el que menos prioridad le daría, en esta segunda mitad viene Denia y viene Chisa. Y de los equipos mencionados, Chisa es el healer prime de 3 de los 5 mejores equipos del juego. De Hiyuki, de Aemeth, de Cartetia, y estos 3 equipos tienen en común que van a dots de su elemento: erosión eólica, el mordisco glacial este de Hiyuki y el estallido de fusión de Aemeth y de Denia. ¿Qué ocurre? Que si siguen haciendo esto con las dots del resto de personajes nuevos y sacan equipos del resto de elementos, que solo tenemos 3 de los que hay en Wuthering Waves, igual Chisa se convierte en un personaje mucho más importante incluso que Morni, pero es que además Chisa es del elemento destrucción e igual el día de mañana sacan las dots de destrucción, y Chisa por supuesto tendrá un equipo prime que quizás mejora todo lo anterior. ¿Por qué explico esto? Porque Chisa es el presente de Wuthering Waves junto con Morni, y Chisa junto con Morni tiene techos espectaculares, y es verdad que en la Matrix te dejan usar 2 veces cada healer, pero cuando quiten eso, porque metan más healers, que lo van a hacer, anotar esto, no soy el CEO, pero es algo lógico que todos podéis con sentido común más o menos deducir, al final te van a hacer falta si quieres 3 equipos, 3 healers. Con Verina serían 4 si tienes Chisa y si tienes Morni. Pero si solo tienes Shorekeeper y Verina, ya no tienes un tercer equipo. De verdad, no vas a tener un tercer equipo. Entonces mucho cuidado con Morni y Chisa, que son realmente las verdaderas protagonistas de este banner. Y ahora, ¿el arma de Chisa es importante? Muchísimo, mucho más que la de Morni. Morni puedes prescindir de su arma y no sacarla, pero Chisa hace que el arma también aumente más aún las dots que recibe el enemigo y el daño que recibe el enemigo. Y nos queda Denia. Phil. Denia es otra de las protagonistas de la versión. Con Hiyuki me vendieron todo, pero Denia, madre mía. Y Denia además no solo va a ser el best in slot de Aemeth, sino que nos va a dar un top 1 absoluto del juego hiperofensivo para la gente que le guste poner a prueba las manos, no jugar healer y justo hacer lo contrario que he dicho de darle la oportunidad y la importancia que se merecen los healers. Denia es el soporte dedicado de estallido de fusión. Denia lleva el top 1 de Aemeth Lina de Morni a otro techo superior de Aemeth Denia Chisa, lo que no te deja ninguna Chisa libre para jugar ni con Hiyuki, ni con Cartetia, ni con ningún otro personaje. Pero es que además, si quieres liberar a Chisa, cosa que posiblemente haga, sí que te da un nuevo prime absoluto del juego, que es Aemeth, Denia y Lupa, que lo comenté en otro vídeo. Para quien tenga Lupa, os animo a jugar estos equipos, que pueden ser muy interesantes y hiperofensivos puros para jugar no hit, porque los enemigos a día de hoy, los endgames y los hologramas máxima dificultad te one-shotean, y aquí es donde viene la cuestión. Denia tiene constelaciones que aumentan mucho más ese daño del equipo y te alejan mucho más ese techo del top 1 del juego. Además, el arma también amplifica el daño del equipo y nos habilita nuevos monofusiones espectaculares, no solo el arma, sino Denia, y viene el problemilla que os decía. Si vas a jugar Hiyuki, Lucila, Chisa, es verdad que te queda Lina de Morni para Aemeth, y aquí es donde podrías pensar en esquipear a Denia. Denia, fuera de esto, he visto variantes de equipos muy poderosas jugando a lo mejor el monofusión de Changli, Lupa, Brandt, pero utilizando a Denia, y como Brandt es el DPS, pues quitas a Changli, que sería el personaje que, aunque parezca raro, tiene como menos DPS, porque Lupa mete muchos bonos al equipo, incluido el bono del arma de daño de fusión, pero la realidad es que Denia, fuera de monofusiones, digamos, upgradeando el monofusión antiguo de Changli, Lupa, Brandt, realmente su prime es con Aemeth. Aquí podrías decidir esquipear a Denia si vas a jugar Hiyuki con Lucila Chisa. Chisa es la clave también de esto, y no tienes a Lupa, y vas a jugar a Aemeth con Lina de Morni. ¿Qué ocurre? Que si quieres jugar a Aemeth en su prime y entonces suerte que liberas a Lina de Morni, vas a poder jugar Hiyuki, y su prime, si no llevas a Chisa, es con Lina de Morni, y habrá que ver cómo aplica luego Lucila. Si esquipeaste a Hiyuki, que no lo creo, dejadme en los comentarios quién esquipeó a Hiyuki y por qué, y os quiero leer. Y
ahora si te planteas Denia, Denia es prácticamente solo para jugar con Aemeth, así que o la tienes o debes esperar al rerun de Aemeth, que posiblemente sea la 3.4. Y aquí viene el punto del vídeo. De nuevo, te van a faltar astritas. No vas a tener astritas, porque si sacas todo esto, mucha gente como mínimo va a querer 2 de los 6 personajes del banner y algún arma por ahí. Y aquí ya la que pierdes un 50-50 son 160 deseos, 50 por el subpity del personaje, y ya al perder un 50-50, aunque parezcan muchas protogemas, o sea, muchas astritas, perdón, en el aniversario, se te van a ir todas. Teniendo en cuenta que no quieres acabar el aniversario en 0, porque en la 6.4 posiblemente lleguen a Aemeth, Lucila, y se especula fuertemente que por fin estará la colaboración oficial con Cyberpunk. Así que he aquí el dilema. Todo esto que os he comentado es muy importante que lo reflexionéis, que sepáis lo que vais a hacer, que os planifiquéis bien, que tengáis en cuenta lo que ya tenéis y sobre todo que no hagáis un plan esperando sacar 4 personajes y 3 o 2 armas, porque va a ser muy complicado y habrá que echar sí o sí Lootbar, que está aquí abajo en la descripción, y seguramente os ayude. Gracias por apoyar el canal con ese link. Pero los que sois full free to play estáis muy limitados. Planificar bien las cosas, replantearos lo que vais a hacer y recordar que vienen Denia y Chisa en la segunda mitad, y que las constelaciones de todos estos personajes, por suerte, se pueden comprar algunas en la tienda, pero también son extremadamente poderosas, las armas más todavía. Así que poquito más, ahorrar, esperar a la 6.4 o al menos que se sepa alguna cosa más de forma segura. Recordar que puede venir a Aemeth y obviamente sacar a Aemeth, Denia, Chisa, con lo que igual es buena decisión esquipear toda la primera mitad, aunque os duela, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.